de Adviento, que son las 5 semanas hasta que venga el día de Navidad. Este es un momento en donde nosotros tenemos que recordar la gratitud que Jesús vino a este mundo. ¿Ustedes conocen la ceiba? En Guatemala, la ceiba es el árbol nacional. Para los mayas era considerado el árbol que conecta a los mundos. Y es un árbol que nosotros podemos verlo y se está protegiendo. Y que en el maya usaban este árbol como el árbol que conecta a los dos mundos, el de los hombres y el de los muertos. Y decían que bajo su sombra se realizaban las ceremonias y decisiones importantes. Si miramos en la historia del humano, en la Biblia, también nosotros esperamos estar conectados y acercarnos a Dios. Pero nosotros siendo humanos no tenemos el poder de crear una columna para ir con Dios y conectarnos con Él. Y la única razón que nosotros podemos conectarnos con Él es a través de su Hijo, porque su Hijo se convirtió en la cruz y esa es la columna en donde nos hace que nos conectemos con Dios. El día de Adviento, que empieza desde hoy, es el momento en donde tenemos que recordar que Jesús está por venir y Jesús había venido por nosotros. El pueblo de Israel esperó mucho tiempo, pero durante ese tiempo Dios estuvo en el silencio. La espera siempre nos enfrenta al muro del silencio. Si ese tiempo del silencio empieza a convertirse en un tiempo donde no sabemos cuándo va a terminar, nosotros nos desesperamos. Como lo hizo el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, nosotros le preguntamos a Dios, Dios, ¿cuándo es que tú vas a cumplir tus promesas? Pero esto es la desconfianza que nosotros tenemos ante Dios. Si miramos en Lucas 1:18 dice, ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y aquí le responde, le está diciendo de que yo ya estoy grande y yo no sé cómo voy a poder tener un hijo. Yo creo en Dios, pero mi realidad está diciendo que yo no puedo hacer muchas cosas. Y él estaba creyendo en la realidad, sino que no estaba viendo y creyendo en Dios. Pero a través del ángel, Dios le estaba dando la promesa. Y como su promesa le dio a Zacarías y a su esposa un hijo. En ese momento empezaron a oír un llanto de un bebé. Y ahí es donde nació Juan. Se miraba que era un caso muy raro y era imposible. Todos estaban dudando de Dios. Y en ese momento es cuando Dios le hizo escuchar el llanto de un bebé. Está diciendo, cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a la luz un hijo.
En el tiempo de Dios, como Dios lo esperaba, en ese momento es donde se cumplió la promesa de Dios. El tiempo de Adviento nosotros decimos que es un lugar del deseo y es un tiempo del deseo. La razón que nosotros decimos que es un tiempo de deseo es porque Dios está por cumplir su promesa. Nosotros decimos que eso es la misericordia de Dios. Todo este tiempo que estamos esperando, a veces miramos de que estamos en un muro de silencio, pero Dios en ese momento, en el tiempo esperado, es donde cumple todas sus promesas. Y ahí es donde se puede ver de que Dios tiene misericordia. Porque Dios nunca olvida de su promesa. Y es por eso que nosotros podemos vivir en el deseo de Él. Como le hizo Zacarías y Elizabeth, eran muy grandes, ya eran ancianos para tener un bebé. Con la inteligencia de este mundo, está diciendo que no podía tener un bebé, porque biológicamente era imposible. Pero Dios nunca mira el ambiente de las personas, sino que solamente lo que Él espera es el tiempo esperado. Y en ese tiempo es donde Él cumple su promesa. Está diciendo que tenemos que tener alegría en su promesa. Porque Dios siempre cumple todas sus promesas. La razón que nosotros podemos tener alegría dentro de su promesa es porque en el versículo 58 dice, sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. Está diciendo que todos estaban unidos y compartieron su alegría. No estaban agradecidos y no estaban con alegría porque había nacido el bebé que era Juan, sino que todos estaban muy alegres porque Dios fue la persona de que hizo que el bebé pudiera nacer. Porque la misericordia y el grandioso poder del Señor, por eso se estaban alegrando las personas. La razón de que Dios cumple sus promesas y la única manera de que Él lo pueda hacer es por su gracia y su misericordia. Si nosotros tenemos fe en Él, nunca vamos a dar vencido nuestra fe que tenemos en nuestro corazón. Porque nació el bebé en el octavo día, tenían que hacer. Era Ale y tenía que darle un nombre. Todos estaban diciendo de que iba a tener el nombre del papá, porque eso era la tradición en ese momento. Y decían que era muy importante seguir esa tradición. En ese momento, Zacarías no dijo nada. Como estaba mencionando en Lucas, en el versículo 20 dice, pero como no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Está diciendo que él no iba a poder hablar hasta que todo sucediera. En ese momento, cuando quería ponerle un nombre al bebé, Elizabeth dijo, el nombre del bebé es Juan, porque era el nombre que el ángel de Dios le había dicho a Elizabeth. Elizabeth había dejado toda la tradición atrás y había puesto su valentía para ponerle el nombre que Dios le había dado a ella.
Por eso todas las personas que estaban alrededor se sorprendieron y se asustaron. Dijeron, ¿cómo es de que le puedes poner otro nombre diferente al del papá? En ese momento habían traído una tablilla y le escribieron con la mano, su nombre es Juan. En ese momento, Zacarías sabía de que él tenía que seguir la tradición. Obviamente que él lo sabía. Pero Elizabeth y Zacarías dejaron toda esa tradición atrás y todos esos ojos de las personas atrás y pusieron el nombre que Dios les había dado a ellos. Porque para ellos era más importante obedecer la palabra del Señor que seguir la tradición. En esta historia nosotros tenemos que pensar algo más. ¿Qué significa el nombre Juan? El nombre Juan significa de que Dios tiene gracia. 하나님의 언제 이 나를 약속을 하나님의 말씀이 이루어지겠습니까? 라고 말하는 그들에게 A todos aquellos 하나님은 여전히 우리에게 나에게 은혜로우신 분이다라고 que están diciendo de que están pasando un tiempo difícil. Dios está diciendo de que Él es Dios de la gracia y Él está por venir hacia nosotros. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios va a mostrar su gloria a través de nosotros. Porque Dios es misericordioso y su gracia y su espíritu está con nosotros. Y si nosotros confesamos estas palabras con nuestra boca, en ese momento vamos a recibir la alegría del Señor como lo hizo con Zacarías y con Elizabeth. Zacarías no podía hablar, él estaba mudo. Pero él sabía de que Dios era misericordioso, que Dios es Dios de la gracia. Y con sus manos él estaba obedeciendo la palabra del Señor y escribió en la tablilla el nombre Juan. Y en ese momento donde él pudo hablar. Si miramos en el versículo 64, dice, al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Miren, hermanos, él estaba mudo, pero la promesa de Dios en ese momento se cumplió porque Dios es Dios de la gracia. Y en ese momento es donde empezaron a alabar a Dios. Nosotros tenemos ese deseo y el espíritu, empezando el día del Adviento, que Él va a venir con nosotros. Y siempre le confesamos a Dios, Dios, ven con nosotros, por favor, Dios, quédate con nosotros. Pero nosotros no sabemos en qué momento Dios va a cumplir toda su promesa. Y a todos aquellos que están mudos, es un momento difícil poder esperar todo este tiempo. Pero nosotros, a pesar de que nosotros no podemos hablar y estamos mudos, en ese momento esperado que Dios está preparando, es donde nosotros vamos a poder abrir nuestra boca y vamos a poder alabar al Señor. Dios es misericordioso. Como la palabra que había dicho Zacarías. Si miramos en el versículo 65, está diciendo que todos los vecinos se llenaron de temor. Es que todos estaban temiendo a nuestro Señor y lo estaban respetando. En el versículo 66 dice, quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegaría a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Todos estaban esperando de qué es lo que Dios iba a hacer con este niño. Qué grandiosas cosas iba a hacer Dios a través de este niño. Porque su mano estaba protegiendo a Juan.
사랑하는 성도 여러분, Queridos hermanos, 하나님께서 여러분을 향한 구원의 약속들은 하나님의 Dios le dio a 신실하심과 ustedes la promesa de la salvación. 은밀하심에서 출발합니다. Y todo esto empieza en la misericordia de nuestro 사가랴와 같이 Señor. 우리가 입술이 닫힌 Como lo 자들, hizo Zacarías, nosotros, aunque estemos mudos, estamos en el muro del silencio. Nosotros siempre tenemos la promesa de Él, pero a veces empezamos a dudar de su promesa. Pero en ese momento es donde nos va a decir Juan que Él es misericordioso, tiene gracia por nosotros y nos va a hacer que todas sus promesas se cumplan en el momento esperado. En ese momento es donde nosotros vamos a empezar a alabar a nuestro Señor, porque su mano está con nosotros. Su mano siempre está con nosotros. Y dentro de su promesa va a hacer que nosotros salgamos adelante en nuestro camino, en nuestro futuro. Vamos a orar. Confiamos en tu gracia, Señor. Dios, que eres fiel. Nosotros sabemos de que tú vas a cumplir todas tus promesas y empezar ese adviento con todo el deseo, Dios. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.